localidad conocida como El Cedral está ubicada dentro del Parque Nacional Los Mármoles, y pertenece al municipio de Jacala de Ledesma en el estado de Hidalgo. Colinda con las localidades de Mesa de la Cebada al sureste, Plomosas al noreste, Minas Viejas al noroeste y La Encarnación al sureste. La historia de este lugar ha sido contada y transmitida de forma oral a través del tiempo y de generación en generación. Si se investiga a profundidad podremos llegar a los orígenes más remotos desde los primeros asentamientos humanos registrados. Se dice que algunas familias llegaron a esta zona en tiempos de la Revolución Mexicana provenientes del municipio de Zimapán y de otras zonas cercanas con el fin de refugiarse de dicho acontecimiento. Sin embargo, se dice que ya había habitantes desde tiempo atrás. Algunos documentos donde se narra la historia de Zimapán nos aportan información relevante que mencionan los constantes movimientos armados desde la lucha por la independencia de México y la Revolución Mexicana, donde la gente en su afán de escapar se refugiaba en la sierra de Zimapán, incluso llegando a vivir en las cuevas. Un punto importante por el que se cree que ya existían asentamientos es por la actividad minera en la zona, principalmente en La Encarnación, donde aún permanecen las ruinas de la fundición inaugurada en 1891, pero que ya se trabajaba el metal desde la década de 1820. Se cuenta que en la zona de El Cedral se extraía parte de la roca utilizada en la fundición, ya que hay evidencia de una zona de extracción de roca metálica, fierro, de color rojizo y muy pesado en comparación a la roca común. Además de la existencia de varios caminos por donde pasaban carretas seguramente para transportar el mineral y la madera para la fundición, a estos caminos se les conoce como caminos reales. La historia más reciente y más conocida es a partir de la construcción de la carretera nacional 85, que va desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo, y que en el tramo de Zimapán a Tamazunchale la obra duró desde 1929 hasta 1936. Algunos pobladores del Cedral participaron en esta obra de gran importancia a nivel nacional, ya que era la principal vía que comunicaba al centro de México con los Estados Unidos. Las principales actividades de los habitantes han sido la agricultura de autoconsumo, principalmente maíz y frijol, y en menor medida se dedicaban a la cría de ganado. Con la construcción de la carretera nacional, se tuvo mayor movilidad para trasladarse a las principales ciudades como Zimapán y Pachuca, donde la minería se encontraba en auge y que varios habitantes se dedicarían a esta actividad hasta nuestros días. Al principio, los habitantes llegaron a vivir en algunas cuevas, como ya se mencionó, debido a los levantamientos armados. Después construyeron casas de barrotes de cedro joven y techos de soyate y tejamanil. Siguieron las casas de morillos de madera de cedro blanco y techos de láminas de metal. Ya en la década de los 70 se empezó a utilizar el tabique y el concreto. Debido al auge de la comunidad de La Encarnación, que llegó a ser la cabecera municipal, se instalaron escuelas y albergues en donde asistían los niños de las zonas aledañas, incluyendo El Cedral, un trayecto de aproximadamente una hora de camino a través de veredas escarpadas y rocosas de difícil acceso, a tal grado que algunos padres de familia optaron por los albergues para sus hijos. Tiempo después se vio en la necesidad de construir la escuela en la misma comunidad. Sin embargo, la educación consistía solo de primaria. Al alcanzar el último grado ya no había muchas opciones para los jóvenes, considerando los pocos recursos económicos. Aún así, muchos tuvieron la oportunidad de trasladarse a otra ciudad, ya sea para trabajar o para continuación de sus estudios. Era la década de los 90 y la comunidad aún tenía mucha actividad, pues se habían logrado algunas obras de gran importancia, como la construcción de un pozo o depósito de agua con capacidad de más de 90.000 litros, un camino de terracería para vehículos, un segundo depósito de agua incluyendo la tubería, que abarca desde La Encarnación hasta El Cedral, una edificación utilizada como iglesia cristiana. Todo esto únicamente por la fuerza física de los habitantes, sin apoyo de gobierno. En esta década ya muchos habían salido en busca de mejores oportunidades en la Ciudad de México, Zimapán y otros estados de la República, y los más aventurados hasta los Estados Unidos de América. La comunidad permanecía a pesar de esto. Sin embargo, llegó una época en la que, por motivos aún inciertos, personas de otras comunidades llegaban para amedrentar a los habitantes, haciendo uso de la violencia física y robando sus posesiones, intimidando con armas de fuego y armas blancas.
Esta etapa duró varios años y la gente del lugar poco a poco fue saliendo de la comunidad por motivos de inseguridad. Entre los años 2000 y 2005 los últimos habitantes decidieron salir porque la inseguridad aumentaba a raíz de que cada vez había menos personas, y decidieron trasladarse a la comunidad vecina de Mesa de la Cebada o Minas Viejas. Cabe mencionar que a una vez que el Cedral se quedó sin habitantes, los saqueos a las casas incrementaron de manera descomunal, robándose las pocas pertenencias que aún quedaban, hasta el grado de desmontar los techos de metal, puertas y ventanas y tablas de madera de algunas viviendas. A pesar de todo, esta difícil situación no representó el total abandono de las tierras. Por el contrario, la comunidad, ahora dispersa, permaneció unida y con un alto sentido de pertenencia en nuestros orígenes, teniendo en mente desde aquellos tiempos un posible regreso. Esto no ha sido fácil, debido a las actividades que cada uno debe realizar en su actual residencia, ya sea por trabajo o estudios. Aún así, la comunidad ha prosperado en gran manera, y en medida de lo posible se realizan visitas varias veces al año, ya sea como esparcimiento para el mantenimiento de algunos huertos de manzana, cercas, casas, caminos. Incluso en algunas temporadas se sigue trabajando la tierra para siembra de maíz. Otro problema surgido debido a la falta de habitantes fue la tala de árboles de manera descontrolada, que sufrió el bosque y aún en nuestros días sigue ocurriendo. Es un problema que se detectó desde antes del 2009 y que la comunidad del Cedral, no residentes en esa zona, denunció a las respectivas autoridades como la Profepa. Si bien ha disminuido la actividad de deforestación, aún hay quienes de manera clandestina sacan madera precisamente de la zona de El Cedral, aprovechando la situación que vive la comunidad. Cabe señalar que ha habido programas de reforestación, y han sido plantados árboles en la zona que sufrió el daño, pero no se ha llevado a cabo de la manera correcta, ya que esos árboles no pertenecen al tipo de árbol de esa zona, y por consecuencia la apariencia del lugar está siendo transformada. Claro que esto tal vez no sea muy relevante, pero lo que sí se ha considerado es que este árbol acumula muchas hojas secas en el suelo, que fácilmente propagan el fuego en caso de incendio. Asimismo, su madera contiene mucha resina que facilita la combustión. El esfuerzo de la comunidad para proteger el bosque, a pesar de la distancia, ha rendido frutos, pero aún se requiere mucho apoyo por parte de las autoridades. Se sabe que hay una brigada de guardabosques en Mesa de la Cebada, pero no ha funcionado ya que la tala aún continúa. La comunidad cuenta con las evidencias de esta tala clandestina, tales como fotos de la zona deforestada y, en presencia de las autoridades, documentos de denuncia ante la Profepa. Otro problema de gran importancia es la falta de una carretera que llegue hasta el Cedral, pues esto dificulta realizar obras en las viviendas, ya que se necesita transportar material, utensilios, productos de consumo, etc., y solo se puede hacer a través de las veredas y solo con fuerza humana. Asimismo, los productos de las actividades agrícolas, frutas u otro tipo que se generan en la zona no pueden ser transportados de forma rápida y fácil. En 2009 se empezó con la construcción de una carretera que va desde el lugar conocido como La Laguna, y se tenía contemplado llegar a Minas Viejas. Esta obra sería de beneficio tanto para el Cobre, El Molino, Mesa de la Cebada y El Cedral, ya que se evitaría dar vuelta hasta La Calera, ahorrándose hasta una hora de camino. Sin embargo, Profepa detuvo la obra por no cumplir con los requisitos, y así quedó inconclusa hasta la fecha. A pesar de que el tramo construido es de 400 metros desde la laguna, no se acerca lo suficiente al Cedral, y las condiciones aún no son las adecuadas para la entrada de vehículos. Tomando en cuenta que aún hay actividades de rapiña, no es viable dejar cosas en las casas, por lo tanto se debe cargar con todo de ida y de regreso. En los últimos años la comunidad ha intensificado su presencia en la zona, realizando faenas, dando mantenimiento, trabajando la tierra, levantando cercas, y reuniones en la iglesia. Además de juntas entre la comunidad, reuniones con las autoridades en San Nicolás y en Jacala, incluso en Ixmiquilpan con la Procuraduría Agraria para la orientación y regularización de las tierras. Es el deseo de la comunidad el proteger su territorio, conservar el medio ambiente y desarrollar proyectos productivos y ecoturísticos que reactiven la economía de la comunidad y lograr la factibilidad del regreso de sus habitantes.
Como se mencionó en el principio de este documento, esas personas que una vez tuvieron que salir en busca de mejores oportunidades, de sus ganas de salir adelante y de haber trabajado toda una vida para poder alcanzarlo ahora jubilados o a punto de jubilarse, y de aquellos que ya no tienen que cargar con obligaciones, se encuentran con la posibilidad de regresar. Para poder llevar a cabo esto, es necesario que se continúe con la construcción de la carretera, que se acerque la red eléctrica o donación de paneles solares, el mantenimiento a la tubería del agua por nombrar los principales. En lo que respecta a la fauna regional, se cuenta que hasta hace unas décadas, aún había una población significativa de venado y coyote, pero a raíz de la caza descontrolada, se terminó o al menos disminuyó esa población. En cuanto al coyote, al ya no tener alimento, se veía forzado a acercarse a los asentamientos humanos y atacar al ganado ovino, razón por la cual los habitantes ahuyentaban al coyote. Recientemente, surgió una noticia en un diario importante del estado de Hidalgo sobre la presencia de puma y jaguar en el Parque Nacional Los Mármoles, confirmando así los avistamientos hechos por los mismos habitantes de la región. A principios del 2017 se tuvo conocimiento sobre la intención de llevar a cabo un proyecto de cría de venado cola blanca. Este proyecto, llamado UMA, ha sido gestionado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP, en conjunto con las autoridades de Jacala, bienes comunales de San Nicolás y la comunidad de Mesa de la Cebada. Al principio hubo muchas dudas entre la comunidad del Cedral en referencia a los alcances del proyecto, pues no se sabía en qué beneficiaría o perjudicaría a la zona. Se llegó a mencionar que la zona destinada para el proyecto sería la del Cedral y que estaría prohibida la entrada a sus propietarios. Al momento de buscar información, las autoridades no satisfacían nuestras dudas, ya que ni siquiera ellos conocían los alcances, por lo que contactamos a la CONAP para esclarecer las dudas y de ser posible nos entregaran el anteproyecto. Sin embargo, no resultó como esperábamos y se trató el tema con mucho hermetismo, ocasionando que aumentaran nuestras sospechas de una posible expropiación de nuestras tierras. El 6 de junio del mismo año acudió el presidente municipal constitucional de Jacala, el licenciado Manuel Rivera Pabello, en compañía de algunos representantes de desarrollo social a la localidad del Cedral, en donde se trataron varios temas mencionados anteriormente y un breve recorrido por la zona y llegando a unos acuerdos. El presidente y su comité están muy interesados en proyectar la zona como un lugar turístico en donde las comunidades se vean beneficiadas. En lo que respecta al proyecto de la UMA, se mencionó en esa reunión que el proyecto está enfocado para que el venado sirva de alimento al puma y así evitar que este ataque a los animales de ganado o a la población. La UMA, cuando nosotros, el señor presidente tomó posesión y nos invitó a participar, la UMA era un proyecto que ya estaba iniciado en gestión, ¿sí? Llegamos nosotros y en este caso se nos invita a darle seguimiento o nos dan a conocer cuando se toma en cuenta de que el técnico, el especialista en este caso para desarrollar este tipo de proyectos, ya es contratado. Una de las cosas que ha llamado la atención de la comunidad es acerca de la posible existencia de un yacimiento de metal, ya que, como se mencionó anteriormente, existen sobre la superficie rocas con un aspecto metálico de color rojizo y más pesadas que la roca común, piedra caliza. Se cuenta que a finales de la década de los 70s, un grupo de personas provenientes de Japón encabezó un proyecto donde se realizaron brechas en los cerros que abarcaban un terreno muy extenso y en donde se tendían cables. Recientemente, unos ingenieros pasaron por la misma zona tomando muestras de dichas rocas y llevándoselas para su análisis. Los trabajos realizados por los japoneses, al parecer, corresponden al método de polarización inducida utilizado en la exploración de yacimientos de minerales, y el tipo de roca o mineral sería del tipo sesquióxidos y óxidos magnéticos. Existen algunos documentos que señalan que el 52% del territorio del Parque Nacional Los Mármoles ya se encuentra concesionado a compañías mineras desde antes del año 2000. Es sabido que en muchas ocasiones las compañías mineras presionan al gobierno para que se les dé la concesión. En este caso, también se sabe que se ha intentado la recategorización del Parque Nacional a área natural protegida.
Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, en 1936, se nombró Parque Nacional a esta zona que comprende 23.150 hectáreas, y señala que no está permitida la extracción de los recursos naturales. Sin embargo, con la recategorización esto sería diferente. Se sabe que desde antes del 2010, ya se intentaba realizar el cambio, y a principios del 2017, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, junto con la CONAMP se reunieron para agilizar la recategorización. Si en el caso de El Cedral existe un yacimiento pero ya se encuentra concesionado, habría que revisar junto con las autoridades cuáles son los derechos de los propietarios, en términos de bienes comunales, ya que lo que se busca es el aprovechamiento de los recursos sin afectar al medio ambiente.